El día 2 lo apunté en mi diario de Ucrania como un día muy revelador sobre la manera como se está librando esta guerra. No solo por parte de Ucrania y de su ejército, sino también por parte de Rusia. Ese día fuimos a Superhumans, una fundación que me dijeron era financiada por el hijo de Warren Buffett. La fundación era un centro de rehabilitación para los civiles y combatientes que han terminado lesionados, amputados, varios de ellos en su mayoría, por la guerra. Este centro está ubicado en las afueras de Lviv, la primera ciudad que conocimos. El lugar sorprende porque su arquitectura es súper moderna y es hasta lujoso, diría yo. Caminando por sus pasillos me di cuenta que un lugar como este no había en Colombia, para los miles y miles de víctimas que dejó la guerra. Pero lo que más me sorprendió es que la primera persona con que nos topamos para hablar era nada más ni nada menos que un soldado colombiano, Gabriel Ramírez, del Tolima, de unos 27 años. Él y su hermano habían llegado a Ucrania hace 2 años, cuando se inició la guerra. Él es soldado profesional, estuvo 15 años en el ejército. Combatió en Catatumbo, Cauca, Putumayo y vio las entrañas de la guerra en Colombia. Un día decidió pedir la baja y se fue de Colombia con su hermano y se presentaron aquí en Ucrania como voluntarios, empujados por una oferta que para ellos era difícil de no aceptar. Si entraban como voluntarios en el ejército ucraniano, iban a recibir 3.000 euros mensuales. Como era un soldado que ya conocía la guerra, después de un entrenamiento de no más de una semana, Gabriel fue enviado a formar parte de las brigadas de asalto, que son las unidades que están combatiendo en la línea de fuego, en la parte oriental ucraniana, donde se asentaron las tropas rusas luego del repliegue que tuvieron que hacer en febrero del 2022. Ahí está la línea de fuego. De un lado, las tropas rusas, los tanques, la artillería, y del otro lado, el ejército ucraniano. A Gabriel, la suerte le cambió en noviembre del 2023, cuando un ataque de artillería ruso le quitó media pierna. Desde hace unos meses está en rehabilitación, aquí en Superhumans. Esta entrevista la hicimos en una situación complicada, en medio de sonidos de alerta, de ataques, y en un centro que estaba lleno a reventar de víctimas, que entraban y salían, de personas amputadas y de personas en sillas de ruedas. Entrevistarlos fue toda una odisea. Habemos 5 amputados. Acá hay uno que está haciendo terapia. Sí, mueren colombianos, peruanos. Bueno, el día que me pasó esto murieron 3 peruanos. Y bueno, uno sabe las consecuencias, sí. Pero créame que, bueno, para mí, quedar amputado no era una opción. Morirme es lo de menos, pero quedar amputado no. Bueno, que lo maten a uno, sí se lo imagina uno, porque pues sabía que viene, ¿no? Pero quedar amputado, pues igual sí lesionado, no está en mis planes. Gabriel entró a lo que se conoce aquí en Ucrania como la Legión Extranjera, que está integrada por muchísimos voluntarios.
la cifra de colombianos combatiendo en Ucrania no es una cifra oficial, porque, como ya dijimos, las cifras son parte de la guerra. Sin embargo, en todas las investigaciones que hicimos, preguntando aquí y allá, pudimos establecer que existirían hoy en Ucrania cerca de 2.000 colombianos como Gabriel o como Miguel Ángel, otro de los soldados colombianos que encontramos aquí en Ucrania y que también entrevistamos. Según una información, es así oficial, son 38 los colombianos que hasta hoy han muerto combatiendo en el ejército ucraniano, ocupando el 4º lugar de esa legión extranjera. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, con 56 soldados muertos. Después Georgia con 55 y luego Bielorrusia con 39. Estos soldados que se llaman a sí mismos voluntarios, pero que en el fondo pues son mercenarios porque reciben una paga por sus servicios, integran lo que se conoce como el Batallón de la Legión Extranjera, del cual poco se habla, pero que evidentemente existe. Where have you come from? Come from Texas. Okay, you come from Texas. When did you arrive in Poland? I got here on Monday. I told myself that if Ukraine originated a foreign legion, I'd be the first one to sign up. And the next day they did, and I think I was probably the first one to sign up. I ended up communicating with their embassy through FaceTime Messenger, and I sent them my qualifications. And they said, Gabriel fue destinado a una de esas brigadas de asalto. Su unidad era de latinoamericanos, integrada por cerca de 90 hombres, en su mayoría colombianos. El día que lo hirieron, murieron 3 peruanos, pero sus cuerpos no pudieron ser rescatados porque los rusos se lo impidieron. Gabriel era suboficial en el ejército colombiano y, como nos cuenta, estuvo en las zonas más complicadas y más difíciles que formaron parte de la escena del conflicto interno colombiano. Bueno, en Colombia fui suboficial, presté servicio en Bogotá, fui soldado profesional en Catatumbo, de ahí hice curso suboficial, estuve en Nariño, estuve en el Putumayo, estuve en el Cauca y en Palmira. Sí, y se fue porque había una propuesta buena. No, mira, uno toma la decisión porque, bueno, El ejército ya no estaba. en Colombia ya no me llenaba las expectativas, como te ¿Pero digo. por qué? Porque económicamente no había hecho mayor cosa en 9 años. No es un secreto para nadie que en 9 años uno en Colombia sea suboficial o soldado profesional. No sé los oficiales, pero no se hace mayor cosa. Entonces, por ese lado, la expectativa no me la llenaba mucho. Toca mirar otras opciones y bueno. Gabriel, como todos los voluntarios que están combatiendo en el ejército ucraniano, hizo un contrato por 3 años. Sin embargo, en el 2º año fue herido en combate, y hoy está recuperándose en este centro de rehabilitación y es consciente de que sin una pierna ya no va a poder volver al frente ni a combatir. Espera pacientemente que le den una pensión que se merece, según nos lo dice, de manera tajante. Él se presenta como un voluntario, pero yo me atreví a sacar la palabra que no le gusta: mercenario. ¿Como si fuera qué? Mercenarios. Bueno, Colombia lo toma como mercenarios porque el presidente actual no apoya a Ucrania. Bueno, creería yo, no Sí. sé. No, pero antes de eso, pues mercenarios que se van a muchos Pero es que otros mercenario lados. es como... Despectivo.
yo digo mercenario, es ejemplo, un país lo contrata como ilegal y para que haga algo ilegal. Acá usted viene y lo contrata al ejército como tal, entonces no creo que mercenario, el mundo lo tomará que somos mercenarios, pero bueno, el ejército acá lo toma uno diferente como militar de acá. Gabriel no quiere volver a Colombia. Sigue peleando por su pensión y espera obtenerla para quedarse en Ucrania. Ese no es el caso de Miguel Ángel, otro voluntario con el que tuvimos oportunidad de hablar en Superhumans. Él tenía un rango más alto que Gabriel en el ejército colombiano, pero también pidió la baja. Y hace 1 año y medio decidió venir a Ucrania por la paga. Porque nunca en sus 10 o 15 años de vida en el ejército iba a recibir mensualmente lo que aquí le iban a dar. A diferencia de Gabriel, que estuvo en un batallón donde había muchos latinoamericanos, el de Miguel Ángel era solo de colombianos. Estaba integrado por 30 hombres y el oficial que estaba al mando también era colombiano. Éramos colombianos. ¿Todos? Sí, en la unidad donde yo estaba éramos ¿Cuántos? soldados. O sea, mi pelotón que lo conformábamos 30 hombres, 30 y algo, dependiendo, que a veces se retiran. Todos éramos colombianos. En mi pelotón solo éramos colombianos. Todos soldados. Sí, todos Soldados profesionales. Soldados profesionales o oficiales. Y pues era como... Esa era la política para mantener una mejor comunicación. ¿Y al mando quién estaba? ¿Quién estaba al Cuando yo estuve al mando del pelotón había el comandante era colombiano. ¿También? Sí, era colombiano. ¿Y hablaba ucraniano? No hablaba ucraniano, pero hablaba inglés, el inglés perfecto. Y el comandante entonces, era colombiano y era, me imagino que oficial. En Colombia. En Colombia fue suboficial. Fue suboficial. Acá en Ucrania tuve entrenamiento como 1 mes. Pero en el tiempo que uno está ahí, entra a misión, sale, dura un tiempo sin entrar, entonces en ese tiempo va recibiendo más entrenamiento. Medio hay tiempo se va uno nutriendo de conocimiento. ¿Y crees que debería haber más entrenamiento para...? No hay tiempo tampoco, ¿no? Pero... No, pues para combatir, por ejemplo, la artillería, o sea, Eso ya, qué caramba. de pronto uno como colombiano tiene un poco más de, ¿cómo diría yo? Como más capacitación que ¿Que los de acá? Sí, o sea, me refiero a que uno tiene como más malicia, o sea, o la comunicación también, uno para comunicarse con ellos también es complicado. ¿Y ha habido muertes de colombianos bastantes? ¿Usted vio? Pues que yo sepa, sí. Incluso el día que yo entré a misión, mi misión era de entrar a sacar 2 compañeros muertos. Colombianos. Sí, colombianos. Y los cuerpos me están diciendo que no son difíciles para recuperar. Difíciles, demasiado. Más que en Colombia. Claro, porque es que acá no van entrando, están los drones, lo ven y de una comienza la artillería. Entonces hay veces que uno va a ir a intentar hacer la recuperación y no puede, la artillería lo comienza a bombardear y entonces le toca a uno... ¿Y lo logró recuperar o no? Pues los cuerpos. No, nada, no se pudo recuperar esos cuerpos, no se pudieron recuperar. Hablas mucho de infantería, ¿cómo compararías el poder de la infantería de los rusos versus la que tenías tu pelotón en particular? Pues, Eran superados, muy superados, ¿no? Igual. Pues es bastante la infantería rusa, lo que pasa es que allá, por ejemplo, dicen que los mandan, bueno, vaya a tomar en esa posición y se le meten a uno a tomarse de la posición y así, o sea, no miran el peligro. La mayoría siempre fracasan porque mueren. Muy suicidas. Y un momento, por ejemplo, en la mañana te mandaron 6, a mediodía ya vienen otros 6, en la tarde otros 6, así, o sea, es demasiado. No sé. Demasiado número de soldados. Sí, Del otro lado. pero en poder así de combate, pues no son como, no tienen como esa destreza que Sí. uno tiene, diría yo, porque hablando así son como un poco brutos para meterse de uno así. ¿De verdad? Sí.
Miguel Ángel es de Bucaramanga y está saliendo de una durísima recuperación porque pisó una mina antipersona que le quitó una pierna. Durante la corta entrevista sonaron varias veces las alertas anunciando un ataque de misiles rusos, motivo por el cual nos tocó movernos de sitio y fue aún más difícil obtener un buen sonido para esta entrevista. Acá llevo 8 días. 8 días. Sí, es reciente. ¿Usted llegó ¿el soldado Sí, soldado. y pidió la baja? Sí, en Colombia pedí la baja y ¿Soldado o Soldado suboficial? Soldado profesional. profesional. ¿Y pidió la baja hace cuánto? Como año y medio. Y se vino para acá. Año y medio. ¿Dónde fue esto? Esto fue, la pérdida de mi pierna fue en Andritnica, Ah, región de Donetsk. ¿cuánto hace? Fue el 18 de noviembre del 2023. Ah, hace tiempo. O sea, usted vino hace un año. Sí, voy para un año. Ahorita en julio cumplo un año de estar acá en Ucrania. Y lo mismo, o sea, un contrato Sí, con contrato. por 3 años. Por 3 años, sí, exacto. Desde Colombia. ¿Qué hacen el contrato? No. De Colombia se viene uno, Todavía no se contrató voluntario, llega acá y dependiendo de la unidad por donde vaya, firma contrato. ¿Y eso se lo infringió acá en qué combate? ¿Cómo fue? Estando en misión, iba saliendo ya. Eso era el 18 de noviembre a la madrugada, estaba súper oscuro. Me salí un poco del camino y había un campo minado y hice una mina. Una mina, sí. No las pisó allá, se vino a pisar acá. ¿O no? Sí, exacto. Sí. Allá hay muchas, sí. Pero comparación, no, nada comparación, ¿Nada comparación acá? Nada comparación Acá está lleno de minas. Bastante. Ucrania es hoy el país más minado del mundo y está siendo minado por los rusos que están minando territorio ucraniano y por los ucranianos que están minando su propio territorio para evitar que avancen los rusos. Rusia no es parte del Tratado de Ottawa, por medio del cual los países firmantes se comprometieron a no utilizar las minas como una estrategia de defensa militar. Ucrania sí es firmante de ese Tratado de Ottawa. Sin embargo, lo está desconociendo, porque también está recurriendo al minado como vía para defenderse militarmente. La mayoría de víctimas en este conflicto son por minas antipersona. Y no solamente caen soldados, como el caso de Miguel Ángel. También muchos civiles, sobre todo niños, han sido víctimas del minado tan impresionante, de las minas que se están sembrando día a día aquí en Ucrania. A diferencia de Gabriel, Miguel Ángel se quiere devolver. Mi proyecto es terminar acá rehabilitación, terminar acá y dependiendo si puedo seguir trabajando me quedaré otro tiempo y si no pues regresaré a Colombia con mi familia. Bucaramanga. Bucaramanga, sí. ¿Qué familia tienes? Tengo mi mamá, mis hermanas, mi esposa y mi hijo. Pues ahí. ¿Tiene allá? Sí, claro. Me sorprendió sobre todo cuando le dije que me contara cuáles eran las diferencias más grandes que encontraba con el conflicto colombiano. Y miren lo que me contestó. No, pues la diferencia es que allá la guerra es interna, ¿no? Mientras que acá hay como una línea que de aquí para pues de aquí para acá están los que son de acá, los buenos, y ahí para allá los malos. Entonces es totalmente diferente. Y la artillería. ¿Y los rusos? ¿Combatí con los rusos? Sí, claro.
¿sí? Es muy feroz la guerra. Fuertes combates, drones, artillería, eso es una locura. O sea, usted nunca lo había visto. No, nada, absolutamente. Mucho más duro. No parece nada. Es una guerra totalmente diferente a la de Colombia. Es mucho más equipo. ¿Es incesante o porque la artillería es más fuerte? No, aquí la artillería es súper fuerte, demasiada. Y drones, los drones encima que te ven, te lanzan granadas también. Ha habido muchos rumores sobre la presencia de colombianos también en las tropas rusas. Esos colombianos, según esos rumores, podrían ser muchos de ellos exmiembros de las extintas FARC. Sin embargo, después de toda la investigación que hicimos, no logramos encontrar evidencias de que eso realmente sea cierto. Lo que sí es real es que en el ejército ruso hay una gran tradición de mercenarios también. No solo por lo que hizo el grupo Wagner en su momento, liderado por Prigozhin, un empresario que creó un ejército privado, integrado en su mayoría por condenados de las cárceles en Rusia, y que inicialmente pues libró la guerra al lado de Putin. Comenzó librando esta guerra del lado de Putin y que terminó siendo su gran contradictor en un pulso que él mismo perdió, finalmente. Porque después de un armisticio, el avión en el que iba, meses después, sufrió un misterioso accidente al norte de Moscú. De estos mercenarios de Wagner, hay que pasar a ese otro capítulo que se conoció hace poco, cuando se descubrió que había cubanos combatiendo en el ejército ruso que venían de una trata de personas que ha sido denunciada por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Cuba. Ángela, todavía no hay muchos detalles acerca de cómo opera esta red y de cuántos traslados de ciudadanos cubanos se hicieron para combatir en Ucrania del lado ruso. Lo que sí se sabe es que las operaciones se llevaban a cabo tanto desde La Habana como desde Moscú. Ayer el Ministerio de Exteriores de Cuba publicó un comunicado en el que decía que estaban tratando tanto de neutralizar como de desmantelar esa red. El comunicado se puede leer íntegro en el diario Granma, que es el periódico asociado al Partido Comunista Cubano, y uno de los extractos de ese comunicado dice textualmente: Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania y actúa y actuará de manera enérgica contra quien desde el territorio nacional participe en de cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo. El ejército ucraniano es un ejército de todas formas muy distinto al ejército ruso. El nivel de edad es de 40 años, lo cual lo convierte en uno de los ejércitos más viejos del mundo. Hay incluso combatientes de 60 o de 70 años. El ejército ruso es un ejército mucho más joven y mucho más grande, desde luego. Mientras el ejército ruso puede contar con cerca de 2 millones de miembros, de los cuales 1 millón y pico son soldados, el de Ucrania está integrado por 1 millón de personas, de los cuales cerca de 800,000 son hombres armados. A pesar de que el ejército ucraniano es menor, logró retirar a las tropas rusas porque supo utilizar muy bien los drones y el arma que más se ha utilizado en el ejército de Ucrania, el Javelin. En las Fuerzas Armadas de Rusia no solamente tienen más integrantes, más armas, sino que tienen más poderío terrestre, una artillería demoledora
y sobre todo un mayor poderío aéreo que las ucranianas. El número de muertos que ha dejado esta guerra, que ya va para su tercer año, es también un dato difícil de determinar, porque forma parte de la propaganda de la guerra. Según Zelensky, en estos 3 años habrían muerto solo 31.000 soldados ucranianos y cerca de 180.000 soldados rusos. Para Putin, las cifras son otras. Según Rusia, el número de soldados rusos muertos en Ucrania no pasa más de 50.000. Y de soldados ucranianos, según Rusia, supera los 300.000. Lo cierto es que esta es una guerra feroz, en la que no solamente están muriendo soldados. En el caso de Ucrania, se cree que más de 40.000 víctimas civiles han perdido la vida. Porque los misiles como los que yo vi no van solamente a golpear las instalaciones del Estado o las instalaciones de defensa, caen en supermercados, en casas, en edificios y en lugares públicos. Los soldados se ven por todas partes en Ucrania. Van en su uniforme, en el tren, en el bus, comen en los restaurantes, pero sobre todo tienen sus propios bares de noche. En Kiev hay varios bares donde todos estos soldados ucranianos y de la Legión extranjera van a tomarse unos tragos. Yo fui a uno de ellos. Cuando uno abre la puerta, lo primero que siente es como si estuviera entrando a un refugio antiaéreo, porque le toca a uno bajar unas escaleras empinadas hasta llegar a un profundo sótano, donde lo sorprende el bullicio, la estética de la guerra. El día que yo entré, había un esqueleto de un soldado ruso a la entrada del bar. Y abajo, cuando uno ya llegaba a sentarse en las mesas, había toda suerte de fotografías del campo de batalla, pedazos de granadas, redes, mallas que se utilizan para cubrir los carros militares. Allí, en ese bar, no solamente había soldados ucranianos con sus esposas o sus lo que fueran. Allí no solamente había soldados ucranianos. En medio de este escenario me sorprendió oír y escuchar el acento colombiano. Se respira el odio profundo al enemigo. Uno sale de estos bares pensando que esta guerra va para largo, porque el odio contra el enemigo es lo que los mantiene hoy en pie. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.